Hola, ¿cómo están? Les saludo de nuevo. Les había prometido avanzar en la lectura de este libro hermoso del Shulchan Aruch, una escritura judía. Vamos a leer el prólogo. Shulchan Aruch es el nombre por el que se conoce a la más importante recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía. No es un código en el sentido moderno de la palabra, tampoco es una mera acumulación de leyes y preceptos sin orden ni método. Su autor, Joseph Caro, quiso agrupar en un solo ordenamiento las reglas a las que el individuo judío debe ajustar sus actos. Creó para ello un texto de notable prolijidad que llegó a tener vigencia positiva, y así, por una disposición del 14 de julio de 1865, los judíos de Argelia podían optar entre someterse a las disposiciones del Código de Napoleón o bien regir sus relaciones con el Shulchan Aruch. En este último caso, los magistrados franceses debían aplicar la ley elegida previa consulta con las autoridades rabínicas. Es cierto, desde los tiempos de Napoleón había persecuciones a los judíos, a los creyentes, a los cristianos. Siempre hubo persecuciones religiosas, ¿no? A los que siguen la luz y pues de parte de los que están mayormente en oscuras. Mayormente son los que tienen el poder de la sartén por el mango en el poder, que son los militares, los nazis, los comunistas, los socialistas. Mayormente ellos son los que abusan de las personas que no tienen sus derechos protegidos por nadie, ¿no? Ninguna institución, ninguna organización mundial, mayormente. Bueno, sigamos aquí. Joseph Caro nació en Toledo en 1488, 4 años antes, pues, de la expulsión de los judíos de España por los reyes católicos. Al dictarse el infame decreto, el padre de Joseph, Efraín, rabino y jurisconsulto, partió con los suyos hacia Lisboa y luego hacia Constantinopla, donde residieron hasta alrededor de 1518. Tras diversas migraciones, Joseph Caro se radicó en 1536 en Safed, en Tierra Santa, en Israel, ¿verdad? Donde se ordenó como rabino y ejerció la docencia. Falleció en 1577 a los 87 años. Caro es el más notable de los jurisconsultos judíos en los últimos 4 siglos. Prueba de ello son los títulos que mereció: Marán, nuestro maestro, y sencillamente el autor, denominación con la que se quiere aludir al comentarista por excelencia. Su erudición tenía fama y mantuvo relaciones y correspondencia con autoridades de la época, como Salomón Moljo, Itzhak Luri, Salomón Alkebs y otros. Su producción bibliográfica es amplia, en ella se destaca su obra capital, Bet Yosef, la casa de Yosef. Comentario crítico sobre los cuatro. Vamos a ver, cuatro qué. Sobre los cuatro. Turín de Rabbi Jacob ben Axen o Jacob Bal Haturín. La experiencia personal de Caro al verse llamado a ocupar el cargo de jefe espiritual de su grey por fallecimiento del rabino David Berab lo impulsó a tratar de condensar las reglas de derecho que debía aplicar e interpretar en un código o guía de fácil manejo y consulta. Así nació en 1557, sobre la base de Bet Yosef, el Shulchan Aruch, cuyo título Shulchan Aruch significa en hebreo mesa preparada. Traduce la intención del codificador. Caro es autor también de otros trabajos, entre los que se deben ser mencionados especialmente sus comentarios sobre Maimónides. La primera edición del Shulchan Aruch vio la luz en Kafar Viria, en la Galilea Superior. La obra volvió a imprimirse en Venecia y en 1869 apareció en Argelia, una versión francesa de la misma, cuyos autores eran un rabino de Orán, de apellido Charleville, y un magistrado de Mostaganem, Santaira.
El texto aceptado como auténtico por las autoridades religiosas judías es el que contiene los agregados del rabí Moshe Isserlis Ramá, quien complementó la recopilación de Caro con los ritos y costumbres de las juderías de la Europa Oriental. Distinguidos estudiosos judíos han consagrado comentarios a la obra, entre ellos figuran los de David Halevi, Sabbatai Cohen, Abraham Abba Gombiner, Yosef Teumin, Chaim Chernovsky, Rabino Zair Tzer, Jorodowski y otros. El Shulchan Aruch se compone de 4 partes, siguiendo un orden análogo al de Turín, a los del Turín, de Rabbi Jacob. 1. Orah Haim, que comprende todas las leyes relativas a las oraciones. Tzitzis, tefilín, bendiciones, sábado, festividades y ayunos. 2. Yoreh Deah, que se ocupa de las leyes relativas a la matanza de animales, sacrificios, ¿no? A los alimentos permitidos y prohibidos, el salado de la carne, ¿no? El uso de la sal en las carnes. Antes no había refrigeradoras, pues. La prohibición de mezclar alimentos lácteos y carne, el luto, etc. Tercer punto, Eben Haeser, leyes y ritos referentes al matrimonio, el divorcio y demás relaciones entre el hombre y la mujer. 4. Yosen Mishpat, que abarca lo relativo a cuestiones procesales, obligaciones, contratos, sucesiones, tutela, etc. Se han compuesto varios resúmenes del Shulchan Aruch, entre ellos cabe mencionar Hayem Adam, la vida del hombre, que sintetiza el Orah Haim, Hotmat Adam, la sabiduría del hombre, compendio de Yoreh Deah y Kitzur Shulchan Aruch, resumen del Shulchan Aruch. El doctor Iman Goldin ha elaborado una esencia del Kitzur Shulchan Aruch, vale decir una síntesis del resumen del Código de Caro, que ofrecemos ahora en castellano. En sus 5 partes se ha agrupado los deberes del judío. En la parte primera, sus deberes frente a Dios. En la parte segunda, los que tienen relación con los períodos sagrados de la vida. En la tercera, sus deberes frente al prójimo. Y en la cuarta, sus deberes frente a sí mismo. Y en la quinta, sus deberes frente a la familia. La síntesis deja fuera algunos puntos legislados por Caro. La obra constituye una excelente guía para el judío devoto que desea arreglar su vida con las mismas normas que han llenado de tanto contenido moral y de tanta belleza la existencia tan dura a menudo de las pasadas generaciones judías. Para el judío de nuestro tiempo en general, cualquiera que sea el grado de su observancia de esas normas, este volumen constituye la introducción a un campo cuyo conocimiento es indispensable para comprender los valores permanentes del judaísmo, en lo que éste tiene de concepción religiosa y de conjunto de principios éticos y jurídicos. La juventud judía de Latinoamérica recibe con esta edición un instrumento precioso para valorar la riqueza de la herencia que le legaron sus antepasados. Y en fin, el estudioso judío o no judío del derecho tendrá en estas páginas un útil elemento de trabajo para el examen de aspectos medulares de la ley de Israel. Nathan Lerner. Bueno, este es el prólogo de lo que vamos a leer en un próximo video más adelante, la primera parte de nuestros deberes frente a Dios. Bueno, les quiero comentar algo, que yo soy peruano, ¿no? Vivo acá en Texas, Estados Unidos. Nací en Lima, Perú, en Jesús María, de madre de Junín, de Tarma, Junín. Tengo familia en Huancayo, también en Lima, ¿no? Yo viví en el RIMAC la mitad de mi vida, 6 años en Miami, Florida, 1 año en North Carolina y bueno, más de 20 años en Texas. Este soy yo, vengo de familia judía, un abuelo judío de Granada, Madrid, perseguido por la Inquisición religiosa católica de ese tiempo. Perseguía a los judíos para matarlos por su fe y se fue a Latinoamérica, y el abuelo pues conoció a su alumna, ¿no? Y su alumna pues una joven, él era profesor, y ella pues la mamá de mi abuelo, ¿no?
Así que por ahí tenemos nosotros sangre judía. Y bueno, y a todos los que les interesa Tierra Santa, ¿no? El pueblo de Israel. Y muchos cristianos pro Israel. Aquí estamos para bendecirlos con más mensajes. Dios lo bendiga y adelante, sigan perseverando en la fe y en la oración. Amén.